muy éticos para hacer la cirugía. Toda cirugía debe hacerse siempre cuando amerite el caso, cuando es estrictamente necesario y no hay otra alternativa para darle solución a ese problema del paciente. ¿Ok? Entonces eso debemos tenerlo muy claro, muy claro. A nadie que esté en su sano juicio le gusta ser operado o le gustaría ser operado. A no ser que a ustedes, porque con ustedes no he hablado todavía, ¿no? Estoy hablando por primera vez con ustedes. A lo mejor a algunos de ustedes sí les gustaría que lo operen, no importa por lo que sea. No lo sé. Yo pienso que no, ¿no? Pero bueno, entonces le decía de que a nadie, pues, que esté lúcido, bien orientado, y que le guste que lo operen, no, ni hablar. Entonces, la cirugía es trascendente porque a veces es la única vez en su vida que la gente se somete a una cirugía, ¿no? Y el paciente acepta una cirugía y queda a merced de lo que haga el cirujano, a merced de las manos del cirujano, a merced de la sapiencia o de la deficiencia del cirujano que tiene al frente, ¿no? Entonces, a esa merced queda el paciente. Está tirado en la mesa de operaciones, como quien dice, ya hagan lo que sea conmigo. Ya está resignado el paciente. Entonces, imagínense ustedes, nosotros tenemos que respetar muchísimo ese aspecto en el paciente. ¿Ok? Ahora, nosotros siempre, cuando vamos a entrar a una cirugía, necesitamos tener la convicción de que lo que vamos a hacer es lo correcto y debemos tener la convicción de que estamos entrando a hacer bien las cosas. Estamos entrando con un objetivo, nuestro objetivo es de éxito siempre, ¿no? Si comparamos con un partido de fútbol, nosotros no estamos yendo a empatar, no estamos yendo a decir, bueno, la cosa es participar, no, estamos yendo a ganar sí o sí, a ganar por goleada, mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir con objetivos claros y definidos y con una actitud ganadora, con una actitud de hacer las cosas bien. Y para eso tenemos que prepararnos bien, conocer bien nuestra técnica que vamos a emplear, conocer bien nuestra anatomía quirúrgica, conocer bien todo lo relacionado a lo que vamos a hacer con el paciente. Eso es fundamental. Y entre otras cosas, debemos tener una buena preparación del paciente. El paciente debe ir bien estudiado, ¿no? Con un buen diagnóstico. Excepcionalmente entrará pues sin diagnóstico y se hará una laparotomía exploratoria, por ejemplo, cuando se trate de una cirugía abdominal, entrará excepcionalmente cuando no se pudo aclarar el diagnóstico y el paciente se agrava y así lo amerite el caso clínico del paciente para entrar ya aún sin diagnóstico específico, pero sí con un diagnóstico que esto es para operar. Por ejemplo, un abdomen agudo. El paciente entra con un abdomen agudo y no hemos aclarado por qué tiene el abdomen agudo. El paciente debe operarse antes que se agrave, ¿no? Ya en el acto de la laparotomía exploratoria se encontrará lo que se encuentre y se dará solución acorde con lo que hemos encontrado, ¿verdad? Entonces el cirujano tiene que estar preparado a lo que sea, ahí. Lo mismo cuando llega un paciente con un trauma abdominal, por ejemplo, un herido de bala. Yo no voy a buscar hacer el diagnóstico todavía de qué órganos están lesionados. Simplemente hay que entrar a hacer una laparotomía exploratoria y de acuerdo a los órganos lesionados le daremos la solución correspondiente. Y es lo que tenemos que hacer en un trauma abdominal por herida de bala, por ejemplo. No tenemos que esperar más ese paciente, ¿no? O sea, el diagnóstico es simplemente herida de bala. Perfecto. Y ahí adentro veremos qué lesiones vamos a encontrar para darle solución. Lo mismo en abdomen agudo. Claro, enumeraré las posibles causas de abdomen agudo, pero si no estoy muy seguro, igual entra el paciente a operarse. Basta que haya reacción peritoneal y ese paciente se opera. ¿De qué se va a operar? No sé, pero adentro veremos lo que encontramos, pero ¿necesito operarse? Sí, necesito operarse. ¿Amerito operarse? Sí. ¿Cuánto antes? Sí. Entonces, se opera. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de la cirugía, nosotros evaluamos al paciente. Nosotros tenemos diferentes tipos de circunstancias en las que entramos a la cirugía. Una puede ser por emergencia, ¿no? Y otra puede ser en forma electiva. Siempre las cirugías electivas son las que van mejor estudiadas, porque tenemos tiempo para hacerlo y la enfermedad también así lo permite. Permite porque no es para operar urgente, entonces da tiempo para hacerle los estudios correspondientes. Muchas veces cuando empezamos a evaluar al paciente, encontramos otras patologías que a veces pasa a un segundo plano la parte quirúrgica.
Tengo un paciente que se va a operar de hernia. Le pido una serie de análisis y encuentro que el paciente es diabético, que no la sabía el paciente. Ah, caramba, que hagan todavía un estudio de su diabetes, a ver qué grado de compromiso tiene y si se puede compensar fácilmente para poder operarlo, ¿no? Eso es un paciente, podemos encontrar, caramba, que tenía insuficiencia renal, no la sabíamos y ahora recién se demuestra. Entonces igual tendrá que ser evaluado desde ese punto de vista. O el paciente tenía de repente VIH positivo y lo íbamos a operar sin tener ninguna cautela frente a esto. Entonces también tenemos que evaluar bien a estos pacientes. Para eso entonces nosotros solicitamos una serie de exámenes para evaluar al paciente en qué condición está. A veces, lamentablemente, cuando el paciente llega por emergencia, no nos da tiempo para hacer todos estos exámenes o simplemente en la emergencia no disponemos de todos los exámenes posibles y el paciente amerita operarse cuanto antes. ¿Ve? Entonces, allí sí vamos a tener que operar muchas veces corriendo, haciendo correr más riesgo a los pacientes, obviamente, porque las circunstancias así lo dicen. Entonces tenemos que advertir esto al paciente, a la familia o los responsables, de que dado la circunstancia de emergencia, pues nosotros estamos pensando de que podría tener mayores complicaciones. Y efectivamente, las cirugías de emergencia siempre tienen mayores complicaciones, ¿ya? La cirugía de emergencia siempre tienen mayores complicaciones. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ok? Porque el paciente está entrando en las peores condiciones. Al cambio, en una electiva, el paciente entra en las mejores condiciones. Claro, eso de decir electiva significa que el paciente elige cuándo se opera, elige dónde se opera, elige quién lo opera, elige en qué circunstancias se opera, ¿no? Eso sería electiva, lo ideal. Pero cuando se trata de los hospitales o nuestro sistema de salud, no es tanto electiva, porque el paciente no elige dónde se opera, porque si es MINSA o es seguridad social, ¿no? Depende cuál sea su condición del paciente. Segundo, cuando ya llegó al hospital, el paciente no elige cuándo se va a operar, sino tiene que esperar de acuerdo al turno que le toca. Tercero, el paciente no elige qué cirujano lo va a operar, porque ahí ingresa y de acuerdo al turno del cirujano se opera un día, otro día, otro día. Entonces tampoco elige, ¿no? Entonces, ¿de qué electiva estamos hablando? ¿No? Entre comillas se llama electiva, pero en realidad no elige. Lo ideal sería que el paciente elija dónde operarse, cuándo operarse, quién lo opera, en fin. Entonces el paciente elegiría pues al hospital que le gusta, elegiría al cirujano que tiene más confianza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso sería diferente, ¿no? Como en una clínica privada de repente sí ocurre, hay más aproximación a la cirugía electiva real, ¿no? Entonces, pero en estas circunstancias de nuestro sistema de salud no permite tan electiva que digamos, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir una pantalla para ver algunos aspectos de la clase que estamos mencionando, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces el preoperatorio consiste pues en evaluar al paciente previamente. Dice acá el concepto que les pongo, el preoperatorio es el conjunto de acciones que el cirujano debe adoptar cuando se halla frente a un paciente con una patología quirúrgica o que potencialmente podría requerir el manejo quirúrgico. O sea, cuando se hace un diagnóstico de una patología quirúrgica, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que hacemos en la vida siempre debe tener objetivos claros para poder avanzar, ¿no? Y acá, ¿cuál es el objetivo del preoperatorio? ¿Para qué hacemos el preoperatorio? Y acá tenemos bien claro estas cosas. Primero, para evitar y disminuir la morbimortalidad quirúrgica, obviamente. Por eso tenemos que analizar bien cómo está el paciente y corregir eso previamente y el paciente pues pueda operarse en las mejores condiciones y que su cirugía sea un éxito, ¿no? El otro dice para facilitar su recuperación. Lógicamente, si tiene una comorbilidad que pasó desapercibida, entonces el paciente va a tener peores problemas en su recuperación. En cambio, si todo está óptimo, todo está planificado, entonces va a salir la cosa bien, su recuperación va a ser rápida y sin ningún problema. Tercero, la reincorporación prontamente a sus actividades cotidianas. Entonces eso es importante.
¿no? O sea, la labor del cirujano no termina pues cuando acaba la operación. El cirujano va a seguir viéndolo al paciente hasta que el paciente retome todas sus actividades como siempre lo estaba haciendo antes de operarse y que observe el paciente que valió la pena operarse o que ve el paciente de que sí, pues efectivamente hay un antes y un después y ese después es mejor de lo que estaba antes. De eso se trata la cirugía. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que es importante que nosotros nos proyectemos no solamente al acto quirúrgico, sino a lo que viene después de eso. Y finalmente, disminuir costos para el paciente como para la institución. Es otra preocupación que debemos tener nosotros como médicos en general, no solamente como cirujanos, como médicos, debemos también tener en cuenta que la salud económica del paciente, ¿no? Es decir, preocuparnos también por la economía del paciente. No se trata de prescribir un medicamento costosísimo, ¿no? Para que compre eso, habiendo una alternativa también óptima que es mucho más económica, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a optar por lo más caro? ¿Porque el laboratorio me invitó a un almuerzo? ¿O porque el laboratorio me llevó un lapicerito y me obsequió? ¿O porque me llevó una cartucherita para guardar mis cosas? Para eso, por eso voy a tener que recetar ese medicamento. Cuidado, cuidado, no caigamos en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy éticos en el manejo de nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Hay gente pues que va a entrar a una cirugía y como no tiene grapadora automática, no entro a operar, como si eso fuera, que le digo, pues de necesidad así 100%, ¿no? No es así. Yo puedo dar alternativas frente a esa grapadora, yo puedo hacerlo manualmente, dadas las circunstancias, porque si el paciente no tiene para comprar, de repente no lo compró porque no tiene medios económicos, yo no puedo decir, ah, entonces no opero, si no lo ha comprado, no opero, ¿no? ¿Y por qué tengo tanto interés de que lo compre, pudiendo hacerlo de otra forma? ¿No? Porque con eso tengo que pagarle pues el almuerzo que nos invitó tal laboratorio. No, pues así no es la cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy claros frente a eso, ¿ya? Entonces con estos objetivos claros hacemos el preoperatorio en el paciente. Hay que evaluar el riesgo del paciente, el riesgo. Cuando es una operación hay que ver qué riesgo corre el paciente. Entonces tenemos que ver la edad del paciente, ¿no? La edad del paciente es importante porque cuanto más joven el paciente, se recupera mejor a una cirugía, ¿no? Y eso es obvio por la calidad de los tejidos que tiene, por la oxigenación y circulación que tienen los tejidos. Obviamente la persona joven y el niño evoluciona muchísimo mejor todavía a las cirugías, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver el estado general y nutritivo del paciente. Hay que hacer rápidamente una evaluación nutricional del paciente, de tal modo que eso no sea un factor pues, que entorpezca. De hecho, un desnutrido no va a evolucionar muy bien en una cirugía, ¿no? Porque se va a descompensar mucho más todavía con todos los fenómenos que ocurren en un paciente que se opera, todos los cambios hormonales, ¿no? Que ocurre en el organismo, todos los cambios que se van dando cuando hay una cirugía, todo el estrés que generó la cirugía va a generar trastornos en el paciente, ¿no? Entonces, y si es de por sí ya está venido a menos, entonces la cosa es peor, ¿no? Tenemos que luego tener en cuenta la patología quirúrgica de base, de qué estamos operando. ¿Es una cirugía simple? ¿Es una cirugía compleja? ¿Es una cirugía donde va a requerir muchas anastomosis, ¿no? O no tanto, o ninguna. Entonces, todo eso tenemos que sopesar para evaluar el riesgo del paciente. Ahora, cuando el cuadro es agudo, o sea, cuando el paciente viene por emergencia, entonces es más complicada la cosa. Entonces, en esos casos, con mayor razón, tenemos que monitorizar al paciente. Si el paciente está grave, está complicado, un cuadro complicado, tenemos que ver si está en signos de shock o no, ¿no? O tiene alguna infección el paciente que lo está llevando a esta situación. Quizás son las dos situaciones graves que nosotros podemos detectar cuando un paciente viene en un cuadro agudo complicado. Signos de shock, hay que buscar pues, los signos de shock. Hay tres situaciones que detectan que el paciente está en shock. Uno es la hipovolemia, ¿no? La hipovolemia, ¿no? Por
lo vamos a detectar mediante la hipotensión arterial, taquicardia. Lo otro es la oligoanuria, y la tercera es el compromiso de conciencia. Son tres datos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Tres datos importantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, eh, hipotensión arterial, la pérdida de conciencia y la oligoanuria. Son tres situaciones básicas que hay que tener en cuenta. Luego tenemos que en este paciente, entonces, una vez establecido ese diagnóstico, tenemos que inmediatamente actuar, por supuesto. Será dependiendo del tipo de shock, será de reposición de volumen, le pondremos drogas vasoactivas, o emplearemos corticoides, o usaremos antibióticos ya en forma urgente. Claro, va a depender del tipo de shock. Claro, no es el motivo en este momento de hablar de los tipos de shock, ni cómo identificar cada uno de ellos, ni cuál es el manejo de cada uno. No es el motivo. Tienen, creo que ustedes, un seminario especial de shock. En fin. Pero sí hay que ver eso, hay que diagnosticar adecuadamente. Luego, si hay signos de infección, lógicamente, nunca olviden de siempre, cuando hay una infección, tratar de identificar cuál es el foco de infección para tomar los hemocultivos correspondientes o los cultivos de esas secreciones, los fluidos donde puedan encontrar la infección. Y luego, una vez tomada la muestra, enviada al laboratorio correspondiente, empezar con una terapia de antibióticos de amplio espectro. Es decir, es una terapia antibiótica empírica porque no tenemos el cultivo, no tenemos el antibiograma. Estamos lanzándonos como tales porque amerita el cuadro grave infeccioso que tiene el paciente. Entonces, de acuerdo a la posible flora bacteriana que puede estar invadiendo al paciente, es que vamos a usar nuestros antibióticos. Si sospechamos una sepsis, punto de partida urinario, utilizaremos los antibióticos apropiados de ello. Si consideramos que es la piel, utilizaremos otro tipo de antibiótico más a predominio de gram positivos. Si consideramos que es a partir de una complicación, de una víscera hueca perforada, de un colon o de un apéndice perforado y está haciendo su sepsis, entonces utilizaremos pues, antibióticos de acuerdo a esas áreas, como encontraremos gérmenes gram negativos, anaerobios. Utilizaremos antibióticos que van dirigidos a ellos, ¿no? Tipo cefalosporina de tercera generación, tipo clindamicina, o, en fin, cualquier antibiótico que actúe a nivel de anaerobios y gram negativos fundamentalmente. Como ven ustedes entonces, todo este manejo, el manejo de un paciente de emergencia, que tiene que hacerse eso. Por otro lado, podemos encontrar pacientes que tienen una patología crónica asociada. ¿A qué se refiere eso? Puede tratarse de un paciente hipertenso antiguo, puede tratarse de un paciente diabético, puede tratarse de un paciente con a lo mejor hepatopatía crónica, insuficiencia renal, en fin, una patología crónica asociada, que eso también acentúa la dificultad y los problemas en el paciente, ¿no? Lo mismo podemos ver cuáles son los recursos que nosotros disponemos también, ¿no? O sea, la disponibilidad de recursos técnicos, si disponemos o no de ello. Por eso, evaluación de riesgo significa, pues, ver todos estos aspectos, ¿no? Para nosotros tener ya, establecer un pronóstico en los pacientes de acuerdo a cómo estamos en este momento, ¿eh? Cuando hablamos de una patología crónica social, les decía, puede tratarse de un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, a este paciente haremos un tratamiento previo y postergar la cirugía hasta que se normalice la presión arterial, siempre que esto sea, pues, una operación que puede esperar, ¿no? Una operación electiva, de repente es electiva, ya lo paso a sala de operaciones, y en sala de operaciones el anestesiólogo le toma la presión y está volando su presión, pues. Entonces, obviamente, el anestesiólogo lo va a suspender la operación, lógicamente, porque no está bien que un paciente entre en esas condiciones, con presión alta. A pesar de que los anestésicos son hipotensores, a pesar de que podría no haber mayor elevación de la presión, sino más bien disminución, pero el manejo debe hacerse previo a normalización, ¿no? Entonces, el paciente se suspende la operación y se maneja pues, la presión primero hasta que eso se estabilice. Una vez que esté estable, recién entra nuevamente a programarse. Puede tratarse de un paciente con diabetes mellitus, si el paciente de repente pues no está manejando bien, no está recibiendo un tratamiento adecuado o que no ha sido bien evaluado, entonces requerimos que sea evaluado por el endocrinólogo de preferencia.
le harán pues sus exámenes, su hemoglobina glicosilada, para ver qué ha pasado en los últimos 2 o 3 meses, para ver si ese paciente no se nos va a descompensar cuando se hace la cirugía, porque no se olviden ustedes que toda la cirugía lo va a llevar a un aumento de los corticoides, y los corticoides son hiperglicemiantes, y los hiperglicemiantes van a perjudicar al paciente diabético, ¿verdad? Entonces todos estos cambios se van a dar. Ahora, puede tratarse de un paciente con EPOC, ¿no? Entonces, para esto pediremos una radiografía de tórax, gases arteriales, espirometría, cultivo de expectoración, y luego solicitaremos el riesgo neumológico. Entonces, finalmente, con todos estos resultados, el neumólogo hará el manejo de este paciente previo a la cirugía, ¿no? Entonces, no puede entrar en esas condiciones el paciente. Entonces, tiene que hacerse una evaluación previa, ¿no? Si tiene alguna otra enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que le evalúe pues el cardiólogo para que nos diga cómo va a ir la cirugía, porque nosotros hemos dicho no entramos a perder a una cirugía, nosotros entramos a ganar, y si entramos a ganar tenemos que ir con todas las herramientas del caso, bien estudiadas y bien manejadas, ¿ok? Si hay que postergar la cirugía, se postergará, pues, ¿no? Y eso es así. Estamos hablando de la cirugía selectiva, por supuesto. Ahora, si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar, hay que hay que identificar factores de riesgo para tratar esto profilácticamente, ¿no? Entonces, siempre debemos evaluar ese punto. Y acá consideramos como factores de riesgo, miren ustedes, el hecho nomás de tener ya más de 40 años ya es un factor de riesgo, miren ustedes. Tener obesidad, lógicamente, ¿no? Porque en todos estos pacientes se van a usar anestésicos, y van a tener pues más de 1 hora, se van a usar generalmente las anestesias, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Si es un embarazo o puérpera, ¿no? O tiene una historia de trombosis venosa profunda, o tiene pues trombo de embolia pulmonar o enfermedad neoplásica, entonces estos pacientes tienen riesgo, factores de riesgo. Entonces en estos pacientes hay que usar la profilaxis para el tromboembolismo. Entre ellos tenemos el vendaje de miembros inferiores y la deambulación precoz. Eso es fundamental. Y yo no diría solamente en los que tienen factores de riesgo, sino en todos los pacientes adultos debemos usar eso, ¿no? Debemos usar eso, el vendaje de miembros inferiores, la deambulación precoz. La medicación preoperatoria en aquellos que tienen factores de riesgo, por supuesto, ¿no? La heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina, 40 miligramos, una dosis previa a la cirugía, y eso nos ayuda muchísimo. Ahora, si el paciente tiene un daño hepático crónico, como la cirrosis, por ejemplo, aquí es preferible postergar la cirugía, ¿no? Pero hasta que se compense, hasta mejorar, a ver qué pasa en los transcurso de los días, ¿no? Todo eso. Pero si esta es una cirugía imperativa, donde ya no puede esperar más, entonces hay que asegurarse de que este paciente tenga su administración de vitamina K durante 3 días consecutivos, más aún que sea ictérico, por ejemplo. Ponemos vitamina K 3 días consecutivos, ¿no? Y que tenga pues un buen manejo con plasma fresco, por ejemplo, antes de la cirugía, ¿no? Para darle, con eso le estamos dando factores de coagulación, que en sangre no fresca no la vamos a encontrar, ¿no? Hay que darle un aporte calórico suficiente, hay que restringir lógicamente las proteínas, hay que ponerle sus enemas evacuantes diarias, porque el hecho de que haya un mínimo sangrado puede llevarlo pues al coma hepático, ¿no? Lactulosa por vía oral, por zona nasogástrica, para evitar las encefalopatías. Entonces, ese manejo hay que hacerlo previamente en los pacientes. ¿Okay? Y otro dato es el consentimiento informado. Pero antes del consentimiento informado, además, hay unos exámenes de rutina que hay que pedir en el paciente. No me gusta decir mucho de rutina, pero sí exámenes elementales, pero apropiados. Por ejemplo, un hemograma, ¿no? Al margen del diagnóstico que tenga el paciente, son análisis que hay que pedirle al momento prequirúrgicos, ¿no? O sea, un hemograma, por ejemplo, hay que ver la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas, ver cómo está eso. Podemos encontrar sorpresas. De repente encontramos una leucocitosis por encima de 20.000. Estamos frente a una reacción leucemoide, de repente, de un paciente que tiene una patología de fondo grave, ¿no? Y que no la sabíamos y no la sabía el paciente, ¿no? Entonces la cirugía a lo mejor va a pasar a un segundo plano, ¿no?
Le pediremos la glucosuria creatinina, pues el paciente para descubrir una diabetes o una insuficiencia renal, qué sé yo. Le pediremos unas pruebas hepáticas para ver precisamente si tiene alguna hepatopatía, ¿no? Le pediremos además un examen de orina, que es la extensión del examen clínico del sistema urinario, que nos va a informar muchísimo el sedimento, la densidad. Si tenemos una densidad urinaria baja, ya debemos estar sospechando de un problema de insuficiencia renal. O si tenemos, por ejemplo, la presencia de nitritos o cilindros, entonces estamos hablando de una nefropatía ya complicada. Entonces, todos estos detalles debemos siempre considerar previamente. Y hay otro grupo de análisis que son los análisis de bioseguridad. Le pediremos, por ejemplo, antígeno para VIH, le pediremos antígeno para hepatitis, y ahora en época de pandemia le pediremos primero la prueba de COVID, por ejemplo, para determinar si tiene o no la patología del paciente. Entonces, todos estos detalles con fines de bioseguridad para acentuar la seguridad que debemos tener para protegernos nosotros como cirujanos, para proteger al personal médico que va a atender al paciente y para proteger a los otros pacientes que siguen después de este paciente. ¿Ok? Entonces, por bioseguridad es importante tener en cuenta esos detalles. Si bien es cierto que estoy mencionando esto, pero pueden haber otros, ¿no? Que hay que pedir también para tener una seguridad de cómo está yendo el paciente. Siempre nosotros debemos evaluar correctamente todo esto, no dejar pasar, no porque sea un amigo, ya no importa, no tienes esto, ya no importa, si nomás lo hacemos. No, eso es lo peor. Más bien, si es un amigo, hay que extremar todavía. Que le falte esto, hay que hacerle esto, le falta esto, hay que hacerle esto, hay que hacerle todo. Es decir, extremar. No porque sea amigo hay que pasar las cosas, no, es lo contrario más bien. Si es un amigo, con mayor razón hay que ser mucho más estrictos en solicitar todo lo necesario. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso en medicina tenemos que actuar así. Ahora, entonces viene luego lo que es el consentimiento informado. Como su nombre lo indica, el consentimiento informado es un documento que debe firmar el paciente para aceptando su intervención quirúrgica, ¿no? Aceptando su intervención quirúrgica. Nosotros no debemos dejar pasar este dato importante, porque nosotros no podemos obligar a un paciente a que se opere, ¿no? Si un paciente no desea, pues no se opera, así de simple, ¿no? Salvo que sea un niño, ¿no? Un niño entonces tendrá que firmar su apoderado, pero si es un adulto consciente, mayor de edad, entonces tiene que dar su consentimiento, ¿no? Y además de él, tendrá un testigo más que dará su consentimiento. Pero para que dé su consentimiento, para que firme el paciente, uno tiene que explicarle en detalles, de acuerdo a de qué lo vamos a operar. Primero decirle cuál es su diagnóstico, luego decirle en qué consiste su tratamiento, y si existe una alternativa de tratamiento no quirúrgico a esta enfermedad, también hay que informarlo. No porque yo sea cirujano, pues esa es la única solución que hay que dar al paciente. No, pueden haber enfermedades donde no necesariamente va a ser la cirugía la que va a resolver, sino que también puede resolver médicamente. Entonces, darle la alternativa al paciente, ¿no? Y es decir, darle pues una información completa, exacta, de toda la patología del paciente y decirle en qué consiste la cirugía y decirle qué es lo que vamos a hacer quirúrgicamente, decirle qué resultados vamos a obtener, qué ventajas va a tener siendo operado, ¿no? Y cuáles son las posibles complicaciones o efectos secundarios que va a tener esta cirugía. Todo eso tenemos que decirlo en forma clara al paciente. Ustedes dirán, no, pero el paciente a veces no nos entiende porque es un analfabeto. Oiga, no existe un paciente que no entienda. Lo que existe es un médico que no se hace entender, es diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar el lenguaje apropiado para cada paciente. No porque yo sea médico voy a pues utilizar palabras rimbombantes frente a un paciente para dármela de mucho, ¿no? Yo soy lo máximo, ¿no? Y aunque no me entienda, pero el paciente va a decir, qué culto es este médico porque utiliza unos términos que no los entiendo. No, no llegamos a eso. Al contrario, el médico debe usar su inteligencia emocional, debe llegar con un lenguaje claro, sencillo, simple para el paciente, que sea entendible, ¿no? Y el médico debe estar en la capacidad de hacer eso, ¿no? De asumir de acuerdo al paciente, de acuerdo a su interlocutor, tiene que asumir el lenguaje
A medida que uno va conversando con el paciente, uno se va dando cuenta cuál es el nivel sociocultural del paciente. Entonces, de acuerdo a los términos que emplean, vamos a saber cuál es el nivel del paciente y entonces nosotros nos adaptaremos a ese nivel. Es diferente si estoy hablando con un paciente pues muy pobre, un paciente que vive en una zona muy marginal, un paciente que tiene un lenguaje escaso, pues tengo que llegar a él de algún modo. ¿No? Así como que puedo llegar frente a un diplomático que es tipo pues de mucha preparación, con un lenguaje muy pulcro, entonces el médico también debe tener ese lenguaje pulcro para poder llegar a ese diplomático supuestamente, ¿no? ¿No? Entonces, todos esos aspectos son aspectos básicos de la medicina que se aplican a la cirugía, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, hay que llegar con esa información adecuada al paciente y al final el paciente nos aceptará su operación y va a firmar, ¿verdad? Y también está en su derecho el paciente de desistir la operación. Es decir, puede decir, bueno, pues el paciente firma hoy día y mañana es su operación. Y mañana a las 8 de la mañana dice, ¿sabe qué? Mejor no me opero, me he desanimado. ¿Ah? ¿El paciente puede decir eso? Claro que sí, está en su derecho. Está en su derecho el paciente, ¿no? Que puede decir, señores, simplemente no me opero. Porque pues de repente en sus noches de insomnio lo ha pensado bien y decide no operarse, ¿verdad? Entonces el cirujano no tiene por qué molestarse de eso. El cirujano no tiene por qué incomodarse de eso. Simplemente, usted ha decidido no operarse, ya muy bien, no hay problema. En la parte inferior del papel del consentimiento informado, debe haber un ítem donde diga, pues a pesar de haber firmado el paciente el día anterior, ahora desiste su intervención quirúrgica, en consecuencia firma. Y efectivamente, hay ese ítem que es por ley que hay que tener eso. Entonces, perfecto. Y el consentimiento informado no puede ser un formato universal para todas las operaciones, no. Más bien debe haber un formato para cada tipo de operación, porque cada tipo de operación tiene diferentes complicaciones, ¿no? Entonces eso tenemos que regular. Si no lo han regulado en alguna institución, deben regular eso. De que debe haber un consentimiento informado para cada tipo de operación, un consentimiento informado para hernia, un consentimiento informado para gastrectomía, un consentimiento informado para colecistectomía, un consentimiento informado para apendicectomía, porque cada uno tiene su evolución propia y tiene sus complicaciones propias, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No es un solo documento único, formato general para todos, no, 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 no. ¿No? Recuerdo yo en el hospital me di el trabajito de hacer los consentimientos informados para cada tipo de cirugía. Ahí tenemos varios modelos de consentimiento informado que la tenemos para cada patología, ¿no? Entonces ese trabajito lo hice hace algunos años, lo hice yo, ¿no? Y tenemos en el hospital permanentemente eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma como se debe manejar esto. Ok. Bueno, acá tenemos un sistema de clasificación del estado físico perioperatorio según la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? Entonces ellos lo que usan es el ASA, ¿no? Entonces es una especie para establecer más o menos el estado del paciente, ¿no? Por ejemplo, el ASA 1, ASA 2, ASA 3, bueno, ASA 1 es el paciente sano, normal, que va a ser operado, sí, probablemente sin ningún problema, ¿no? ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve. De repente el paciente se opera de hernia, pero tiene pues su asma o es hipertenso, pero está controlada, ¿no? Pero que su actividad diaria la lleva perfectamente bien, ¿no? Entonces va a haber poca probabilidad de impacto por la cirugía o la anestesia, ¿no? Ahora tenemos ASA 3, ya es un paciente con enfermedad sistémica, ya no es leve, sino ya es moderada grave. De repente tiene falla renal, o sea, le están haciendo una diálisis, o tiene insuficiencia cardíaca congestiva con hipertensión arterial, o tiene diabetes con algunas complicaciones vasculares, o tiene una enfermedad pulmonar crónica con limitación de sus actividades, probablemente con disnea moderada, grave, o probable. Entonces, en este paciente es probable pues, que haya algún impacto de la anestesia y la cirugía en general, lógicamente, porque está entrando en esas condiciones. El paciente entra con más cuidado, entonces está entrando con ASA 3. ASA 4 ya es paciente grave con amenaza constante de su vida.
es un infarto agudo del miocardio, falla respiratoria que requiere ventilación mecánica, o tiene insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O paciente tiene pues angor pectoris inestable, enfermedad pulmonar renal o hepática avanzada. Entonces, este paciente va a tener un impacto grave durante la anestesia. Entonces, aquí ya no aseguramos nada al paciente, ¿no? Terrible. Y ASA 5 es paciente moribundo, pues que no sobrevive, no va a sobrevivir con ni con la cirugía ni sin la cirugía, ¿no? O sea, es un paciente moribundo con riesgo de muerte en las siguientes 24 horas, dice, ¿no? Aún sin la cirugía. Puede ser una hemorragia no controlada por aneurisma aórtico, ese paciente se va a morir al instante, ¿no? O tiene edema cerebral, o tiene embolia pulmonar, entonces es un paciente, pues, que ya está a las finales, ¿no? Está de despedida, ¿no? Entonces, el ASA 6 ya son pacientes pues, especiales, ¿no? Con muerte cerebral, que se opera para retiro de órganos en caso de trasplantes, ¿no? Ese tipo de paciente se considera ASA 6. Es decir, que después de la cirugía, obviamente, ahí queda el paciente, ¿no? Porque ya se va a quedar sin órganos. Entonces, esa es la situación. Entonces, es una evaluación que hace la Sociedad de Anestesiología para estos pacientes y es interesante tener en cuenta este detalle para ver cuán grave está entrando nuestro paciente a la cirugía, ¿no? Entonces, acá les pongo que por sí misma, esto no es un predictor de riesgo quirúrgico por sí misma, ¿no? Pero sí nos ayuda bastante. El riesgo perioperatorio, entonces, es el resultado de la combinación del el estado físico del paciente, el potencial de agresión fisiológica que el procedimiento va a causar, ¿no? Como restricción respiratoria hemodinámica. Ustedes recuerdan, todo paciente que se opera va a tener dificultad respiratoria después. Entonces, por ejemplo, si opera el abdomen, el hecho de tener dolor abdominal, el hecho de estar operado el abdomen, ya no va a ventilar adecuadamente. Entonces disminuye su dinámica ventilatoria definitivamente, ¿no? Y por otro lado, el sistema circulatorio también se altera, entonces no va a haber una circulación adecuada en todas esas áreas, entonces es más probable que disminuya el flujo sanguíneo en diferentes tejidos y eso lleva a la mayor concentración de bacteriemia en diferentes áreas, en zonas de drenaje más aún, ¿no? Por otro lado, si el paciente, dependiendo pues si era obeso o es anciano, va a tener mayores problemas, ¿no? No va a haber problemas. A veces no solamente una cirugía, sino a veces en procedimientos. En procedimientos nomás tiene ya complicaciones, ¿no? Y por otro lado tiene que ver también la experiencia y habilidad del cirujano, ¿cierto? O sea, las cirugías deben ser rápidas y precisas, ¿no? Hay un término donde dice la cirugía debe ser presto y célere, es decir, preciso y rápido. Eso debe ser la cirugía. No, uno no tiene todo el tiempo del caso para estar entretenidos ahí jugando con las tripas. No, no, no. El cirujano tiene que ser rápido, hacerlo preciso y no detenerse en ningún momento. Uno tras otro es su procedimiento, ¿no? Y la técnica tiene que ser fluida, no detenerse para nada. Y también tenemos que ver con qué anestesiólogo estamos entrando a operar, ¿ah? Entonces depende ya de la experiencia y la habilidad, como dice ahí, del anestesiólogo, para que él elija el tipo de anestesia que va a usar, el tipo de relajantes que está usando y todo eso, ¿no? Por eso es importante cuando nosotros entramos a operar, que haya pues un equipo, ¿no? El equipo en que se conozcan el cirujano con el anestesiólogo, se conozcan y hagan pues una dupla perfecta, ¿no? Para poder hacer bien las cosas. Entonces, y el cirujano conoce mejor a qué anestesiólogo le podría pedir a que le dé anestesia. Y así como el anestesiólogo conoce mejor a todos los cirujanos, sabe con qué cirujano podría operar sin problemas y con qué cirujano nunca entraría a una operación, ¿no? Entonces ellos nos conocen perfectamente, ¿no? Este es rápido, este es lento, este no domina mucho, este sabe un montón, este es demasiado tosco, este es demasiado lento. Es decir, conoce perfectamente el anestesiólogo a toda la gama de habilidades o deshabilidades que tienen los cirujanos. Así como nosotros también sabemos cuál es el tendón de Aquiles, el punto débil de cada anestesiólogo, lo conocemos. Entonces, en base a eso es que nosotros cuando vamos a operar en forma privada tenemos nuestro equipo. Ya sé quién es el anestesiólogo que me acompaña y quién es el ayudante que siempre voy, ¿no? O sea, va a ser gente, obviamente,
que me va a dar las garantías de su conocimiento, las garantías de su habilidad, me la va a dar, por supuesto, ¿no? Y finalmente, el soporte fisiológico durante el pre y posoperatorio. Eso es importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Se refiere básicamente a cómo es que vamos a manejar a estos pacientes desde el inicio, para que la función de sus órganos no se comprometan con el acto operatorio. Y después de la operación, para que también se recupere prontamente si ha habido algún compromiso de su fisiología. El posoperatorio, ¿no? El posoperatorio, ¿no? Abarca desde finalizada la cirugía, miren ustedes, hasta que el paciente se recupere completamente y se reincorpore a sus actividades cotidianas, con o sin secuelas asociadas. Es decir, les decía temprano, de que la cirugía no termina cuando termina, la labor del cirujano no termina cuando termina la cirugía, no. Es hasta esto, miren ustedes. O sea, el paciente ni siquiera hasta que termine se le dé de alta. Le doy de alta y todavía tengo que seguir viéndolo y tengo que seguir asumiendo responsabilidades hasta que el paciente pueda empezar a hacer sus actividades cotidianas, miren ustedes. Hasta ahí yo tengo que seguir todavía asumir la responsabilidad de este paciente. ¿Cuáles son las etapas del posoperatorio? Aquí les pongo fase del posoperatorio. Esto también es un poco controversial, algunos consideran uno y otra cosa. Bueno, el posoperatorio inmediato, hasta las 6 horas, dice, ¿no? Inmediato. Control de signos vitales, control del dolor. O sea, debemos tener en cuenta esos dos aspectos. Hasta las 6 horas, control de los signos vitales, o sea, presión arterial, la temperatura, la respiración, etcétera, ¿no? Eso debemos tenerlo en cuenta siempre en esa etapa. Y obviamente control del dolor. No ser muy mezquinos en controlar el dolor de los pacientes. No pensar que porque al otro no le duele, a este tampoco no debería dolerle. No. El dolor es algo muy personal. El dolor, cada persona tiene un umbral doloroso específico. Entonces siempre hay que darle medicación contra el dolor a los pacientes posoperados, ¿no? No esperar todavía que se queje. Ahora pacientes que de repente por delicadeza no se van a quejar para que no incomodarlo a la enfermera, al médico, ¿no? O es un paciente muy estoico, pero no asumamos eso en pacientes, sino hay que darle su manejo del dolor en forma constante. Claro, si se queja con mayor razón, ¿no? Obviamente hay que darle con mayor razón. ¿No? Eso es en el postoperatorio inmediato. Luego hay el mediato, de la recuperación, donde ya el paciente va a recuperar su movilidad y su tolerancia digestiva, ¿no? O sea, ya puede tolerar la vía oral, etc. Y la tardía ya cuenta desde que le damos de alta hasta su reincorporación a sus actividades cotidianas, ¿no? Eso sería la tardía. Entonces vamos a ver algún otro aspecto. Entonces, bueno, los niveles de atención, dice, ¿no? Hay niveles de atención ya posoperatoria se refiere esto, ¿no? La cirugía ambulatoria, la cirugía con hospitalización, y bueno, y si el paciente pasó a la unidad está el paciente crítico, ¿no? Si es una cirugía ambulatoria, entonces la recuperación básicamente es domiciliaria, ¿no? Pero sin embargo, debemos asegurarnos que una persona lo asista, dice, en la toma de su medicación y esté previsto de acudir a emergencia en caso de presentar alguna complicación, ¿no? Entonces nosotros, en el hospital específicamente, no tenemos el sistema de cirugía ambulatoria. En otras instituciones sí probablemente la tengan y es imperativo tenerla, ¿no? Sería ideal tenerla. Requiere, pues bueno, una organización y una logística más o menos para poder hacer esta cirugía también. Y cuando hacemos esa cirugía, siempre debemos asegurarnos, antes de que se proceda a una cirugía ambulatoria, entablar una buena relación con el paciente para que pueda el paciente asegurarnos de que va a tener a una persona que lo asista después que sale del hospital, después de la cirugía. Porque si no la tiene eso y la persona es sola, va a ser muy complicada si es que hubiera alguna dificultad postoperatoria. Entonces debe haber siempre alguien que lo ayude, que lo asista, que en la toma de su medicación, en general, en sus cosas, porque no va a poder hacer normal muchas cosas, ¿no? Entonces, y que también, como dice ahí, que esté previsto de acudir a la emergencia en caso de presentar una complicación.
Entonces, eso lo explicaremos de acuerdo a la cirugía, por supuesto, qué complicación podría tener, ¿no? Entonces, eso lo explicamos al momento ya de que el paciente sale de alta. Al cambio, en las cirugías por hospitalización, que es la que normalmente manejamos, se hace una evaluación diaria de las funciones vitales, de la diuresis, drenajes y detección de eventuales complicaciones. Eso se hace todos los días. El interno llega a las 7 de la mañana, 7 de la mañana o antes, para evaluar todo esto, ¿no? Entonces, cosa que en la visita médica que empieza a las 8, ya el interno empieza pues a relatar todo lo que ha encontrado en su paciente. Por eso cada interno tiene un número de camas. Pueden ser 3, 4, 5, no sé, dependiendo del número de camas que hay en total y del número de internos que haya en ese servicio, ¿no? Entonces, pero sí el interno tiene esa obligación. Apenas llega, inmediatamente ve a su paciente y empieza a ver todos estos aspectos, ¿no? ¿Cómo está? Sus funciones vitales, orinó, no orinó, de ayer a hoy, cuánto ha orinado, a ver cuánto ha medido las enfermeras, las asistentes de las enfermeras son las que nos van a dar esos datos. Entonces el interno tiene que llenar todo eso inmediatamente, tener todo a la mano con el paciente cuando se va a hacer la visita médica. Los drenes, cuánto ha drenado, cuánto han botado, cuánto queda, todo eso y de cada dren qué aspecto de drenaje tiene, ¿no? Y ahí es donde nos va a permitir detectar pues qué complicaciones tiene. Entonces, de acuerdo al volumen de drenaje, diremos, caramba, aquí hay, esto está mal, ¿no? Es mucho o es demasiado poco o no es adecuado, en fin, eso veremos de acuerdo al tipo de operación que se ha hecho. Entonces, eso nos permite pues decir si el paciente está yendo bien o no está yendo bien, ¿no? Y eso es el aprendizaje del interno de los residentes y de todos los que asistimos ahí a los pacientes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos datos, es que indicaremos lo que tiene que hacerse. Por ejemplo, el tipo de reposo y posición con deambulación precoz según el caso, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya una deambulación precoz en todos los pacientes operados, excepto algunas particularidades seguramente, ¿no? Luego, su alimentación debe ser cuanto antes la incorporación de sus alimentos, ¿no? Cuanto apenas empiece a tolerar, ya debe estar empezando a comer el paciente, ¿no? Claro, dependiendo de la cirugía, por supuesto, ¿no? Si se ha hecho una cirugía del estómago, del duodeno o del intestino, entonces vamos a tener que postergar todavía su alimentación. A lo mejor inclusive ni siquiera le vamos a dar alimentación por vía oral, sino va a tener que darse por otra alternativa, ¿no? Va a depender de eso. La mayoría de los pacientes que no tienen ese compromiso, a las 24 horas ya tienen superado el hilio postoperatorio que normalmente se presenta, ¿no? A las 24 horas ya el paciente puede tomar líquidos, ¿no? Y así progresarlo progresivamente, ir en el transcurso de los días, ¿no es cierto? Hasta que ya llegue a una dieta completa, ¿no? La hidratación con líquidos electrolitos hay que darle según su requerimiento, por supuesto, y eso lo vamos a ver en el seminario siguiente. ¿Cómo vamos a dar los líquidos electrolitos a un paciente que acaba de operarse o que está en el postoperatorio, ¿no? ¿Utilizaremos bloqueadores de secreción gástrica? Claro que sí, podemos usar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de gastritis, antecedentes de úlceras, en esos pacientes, no en todos así de rutina, ¿no? Analgésicos, sí, de rutina, hay que dar en todos los pacientes. La tromboprofilaxis, hemos dicho en qué casos. Antibióticos en forma terapéutica según el caso. Muchas veces utilizamos antibióticos en forma profiláctica. Eso es administrarle una dosis previa, intra y una dosis posterior a la cirugía. Y con eso se acaba la profilaxis antibiótica. Pero si hemos encontrado que hay infección o sospechamos que es una infección, entonces prolongamos los antibióticos. Entonces, en ese caso ya no será antibiótico profilaxis, sino será terapéutica, ¿no? Terapéutica antibiótica, ya no profilaxis. Cuando un paciente está en un estado crítico, requiere monitorización y control estricto de su medio interno, por supuesto que sí. Aquí lo manejan generalmente los médicos especialistas de UCI, son aquellos que nos ayudan muchísimo en estos pacientes graves, críticos, porque requiere pues un manejo especializado, ¿no? Son pacientes que tienen una serie de complicaciones o se han hecho cirugías muy complicadas, ¿no? Por el estado mismo del paciente, por el tipo de patología o lesión que tiene el paciente. Entonces, estos pacientes, desde antes de operarse, ya debemos haber coordinado con la unidad de terapia intensiva, ¿no? Para que ellos asuman la responsabilidad después de la cirugía, ¿verdad? Ellos están siempre llanos a colaborar con nosotros porque eso es su especialidad, eso es su campo, ¿verdad?
Muy bien. Como ven ustedes, entonces aquí hay una serie pues, de cuestiones que hay que tomar en cuenta. Cuando, por ejemplo, tenemos ya el paciente en piso de hospitalidad, generalmente en recuperación está solamente el tiempo que demora la recuperación de la anestesia. Y eso es generalmente un par de horas o 3 horas máximo, ¿no? Y después de eso pasa el paciente a su piso de hospitalización. Es allí donde va a ser manejado ya por el personal de la hospitalización. En recuperación de anestesia, está el anestesiólogo todavía evaluando, está la enfermera que trabaja en ese ambiente donde evalúan al paciente. Entonces están viendo la parte que hemos dicho inicial, ¿no? O sea, los controles vitales, posibles dolor, control del dolor. Es allí donde se puede presentar hemorragias así precoces, por ejemplo, donde vamos a encontrar pacientes que por el DREN está saliendo más sangre de lo debido, el paciente ha disminuido su presión arterial, tiene pues compromiso serio, hipotensión, taquicardia, el paciente está sangrando. Muchas veces ese paciente pues se detecta en recuperación que hay un problema de sangrado. Entonces inmediatamente tiene que ser evaluado y sopesar si requiere o no requiere reintervención quirúrgica. Dependiendo del grado de compromiso y la no recuperación con la unidad de sangre, 2 unidades de sangre que se le pone y no se recupera el paciente, a lo mejor va a necesitar operarse. Por eso es que nosotros, por ejemplo, operamos un paciente en la mañana, nos vamos al domicilio y en la noche estamos llamando a recuperación o estamos llamando al piso y qué pasó con el paciente. A ver, dígame cómo están las funciones vitales, cómo están los drenes, en fin, ¿para qué? Para dormir tranquilo, porque yo no duermo tranquilo si mi paciente que he operado no sé en qué condición está. Entonces miren ustedes, inclusive entonces desde el domicilio hay que ir llamando a ver en qué condición está su paciente. Si el paciente está mal, está sangrando, está muy pálido, lo ve que su presión ha bajado, está con taquicardia, inmediatamente, más de una vez he tenido que ir al hospital urgente para reintervenir a mi paciente. Por supuesto que sí. Cirujano que diga que nunca ha reintervenido porque nunca ha tenido hemorragia es porque no opera, pues, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que ir a la emergencia 9, 10, 11, 12 de la noche para reoperar al paciente, porque a veces el cirujano de guardia está más ocupado en los pacientes que están llegando de la emergencia. Entonces no tiene a veces la dedicación para ir a ver un paciente postoperado de la tarde, una operación electiva. Entonces, para eso todos nosotros tenemos que llamar inmediatamente y inmediatamente acudimos al hospital a reintervenir a nuestro paciente, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí. Y eso lo hacemos, lo hemos hecho muchas veces, ¿no? No muchas veces, pero sí, las veces que ha sido necesario hemos tenido que ir a reintervenir a nuestro paciente porque sí, pues se pueden dar complicaciones, ¿ok? Ahora, en este manejo de los pacientes en la hospitalización, a veces al día siguiente de la operación, encontramos que el paciente está con fiebre alta. Cuando está con fiebre alta, el primer día postoperatorio, 39 de temperatura, lo primero que pensamos es que el paciente tiene probablemente una infección respiratoria. Una infección respiratoria, ha hecho una telectasia, se aspiró seguramente durante la intubación, ¿no? Entonces, eso es un problema serio, o se instaló una neumonía, ¿no? Entonces, inmediatamente le pediríamos una radiografía de tórax previo examen clínico, por supuesto que vamos a detectar la presencia de crepitantes en el pulmón, ¿no? Entonces eso nos va a decir ya y nos confirma la radiografía e inmediatamente empezaremos el tratamiento, antibiótico, todo lo demás, ¿no? Ahora, si la fiebre no se presenta en el primer día, sino entre el segundo y tercer día, entonces digo, no, esto no es un problema pulmonar, sino este es un problema probablemente de tipo infección urinaria. Entonces le pediré pues un sedimento de orina y ahí voy a encontrar la infección. ¿Y por qué pienso en infección urinaria? Porque generalmente pacientes que entran a operarse, a veces se usan sondas, las sondas vesicales. Y eso es lo que yo siempre peleo en el hospital. No debemos poner sondas de rutina. Las sondas vesicales solamente deben ponerse en casos estrictamente necesarios, no de rutina. Claro, si voy a operar la pelvis, la cavidad pélvica, si la vejiga está llena me va a estorbar. Entonces sí o sí tendré que ponerle pues una sonda, mal que me pese le tendré que poner una sonda para mantener la vesícula vacua, la vejiga vacua y poder operar tranquilamente.
pero si no ese es el caso, generalmente no usar sondas. Si voy a operar una vesícula, ¿para qué le voy a poner una sonda vesical? Pues, ¿no? Si voy a operar la vesícula biliar, voy a operar el estómago, ¿para qué le pongo la sonda? No me va a estorbar la vejiga. Entonces, si previamente a la cirugía, yo le puedo decir que el paciente vaya y miccione lo más que pueda, pues cosa de que la cirugía me demorará pues un par de horas o menos, ¿no? Entonces, en 2 horas no se va a llenar la vejiga. Entonces, ya pues el paciente orinará después de la cirugía. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos en lo posible no colocar. A veces pasa recuperación, y en recuperación el paciente hace globo vesical, no puede orinar, y la enfermera va y le mete la sonda. Claro, es más fácil para ella ponerle una sonda y con eso evacúe. Ya, listo, ya no fastidia el paciente. No, la idea es cuando un paciente tiene globo vesical, no meterle una sonda inmediatamente, sino más bien ayudarlo a levantarse, a acompañarlo al baño, a que el paciente orine de alguna manera. Otros le ponen una chata. Si es una mujer, le pone una chata. Nadie orina pues echado y hacia el cielo, nadie orina. No tiene que haber una prensa abdominal para que esa prensa presione por lo menos las vísceras a la vejiga y la vejiga pueda contraerse o aplastarse y puede salir la orina. Pero si está echada, pues nadie aplasta la vejiga, tampoco contrae el abdomen porque le duele, porque está operada. Entonces la vejiga cada vez se va llenando y no hay forma como evacúe. Y muy fácil es meterle una sonda y ya sale la orina y se acabó. Ya, el paciente está tranquilo. No es así. La idea es ayudarlo, más bien, repito, levantarlo al paciente, ayudarlo, sentarlo, o en todo caso levantarlo hacia el baño, qué sé yo. Esa es la mejor forma. Entonces el paciente va a orinar con facilidad y no va a necesitar una sonda. Una sonda lleva el riesgo de infección urinaria. Entonces por eso entre el segundo y tercer día de fiebre vamos a sospechar de infección urinaria. Si el paciente no le han puesto sonda, pero a lo mejor en el sedimento de orina ya en el preoperatorio había algún rasgo que no le dieron importancia y que ya había algún tipo de rasgos de que hay infección urinaria y que con el efecto de la anestesia, que todos los anestésicos son hipotensores, entonces esa hipotensión los lleva a una disminución del flujo renal y ese flujo renal lógicamente lo va a llevar a mayor concentración de bacterias en la orina y eso lo lleva a infección urinaria. Entonces vamos a tener paciente pues con infección urinaria. ¿Ya? Entonces eso hay que sospechar cuando el paciente tiene fiebre entre el segundo y tercer día. ¿Ok? Ahora, si el paciente tiene fiebre entre el cuarto y sexto día, ¿no? Entonces habíamos dicho, en el primer caso le pedimos una radiografía de tórax, con eso vamos a confirmar. En el segundo caso le pedimos un sedimento de orina, con eso vamos a confirmar. Y en el tercer caso, el paciente tiene de 4 a 6 días, empieza la fiebre alta, 39 temperatura de 4 a 6 días. Lo primero que tenemos que pensar en ese caso es infección de herido operatorio, de sitio operatorio se llama así. ¿No? Entonces, ¿qué le pedimos a ese paciente? Nada, simplemente le pedimos a la enfermera que me dé una pinza para poder explorar la herida. Exploro la herida y va a salir el petróleo con toda seguridad, ¿no? Entonces, ahí está la infección de la herida. Y con esa se soluciona el problema, ¿no? Hice diagnóstico y además soluciona el problema. Y le puedo dejar un drencito ahí para que siga saliendo y hasta que ya mañana el paciente cayó la fiebre, ya no hay fiebre y todo felices, todo va bien. Correcto, esa es la solución. Si el paciente no tiene fiebre a los sexto, séptimo día, sino al octavo, noveno, décimo día aparece la fiebre. En esos casos pensaré pues en una colección ya recién, probablemente un absceso residual, un absceso subdiafragmático, un absceso subcolónico o un absceso en el fondo de saco de Douglas. En fin, en algún sitio de declive voy a encontrar esa colección. Entonces, para eso, ¿qué le pido? Le pido una ecografía. La ecografía me va a detectar la localización, ¿no? Y con eso veré pues cuál es la forma de drenar. Todo absceso debe drenarse. Tendré que hacer un drenaje percutáneo en primera opción o haré un drenaje a lo mejor a cielo abierto o por laparoscópica. En fin, ya veré ya la estrategia de drenar y ya será en segundo lugar después de haber hecho el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esos son los detalles así básicos que debemos tener en cuenta cuando vemos la evolución de nuestro paciente postoperado. ¿En qué momento empezamos a dar de comer, como les decía? Dentro de las 24 horas, ¿no? Generalmente, ¿no? Salvo si hemos hecho cirugía del estómago, del intestino, entonces nos demoramos un poco más, de repente 3, 4 días no le damos de comer, ¿no? Para evitar, para proteger un poco nuestra cirugía, ¿no? Y entre tanto le podemos dar una nutrición pues, parenteral, o si es el caso, a lo mejor en la cirugía ya había previsto eso y le he puesto una sonda nasoyeyunal. Entonces una sonda nasoyeyunal, por ahí le doy su dieta desde el primer día postoperatorio, le estoy dando ya por ahí. Esa es la ventaja cuando uno va planificando su cirugía, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué va a pasar de aquí a mañana, pasado, cómo va a comer,
Entonces, para eso ya estoy previendo darle o ponerle una sonda nasoyeyunal en el acto operatorio, que es muy fácil de ponerla, y con eso voy a garantizar pues darle ya dietas poliméricas o inmunomoduladoras, en fin, dependiendo del caso, ¿no? Le pondré esas cosas. ¿Sí? Muy bien, entonces como ven ustedes, esto es el preoperatorio de los pacientes y el postoperatorio que hemos mencionado así brevemente. Quedan muchas cosas más para hablar probablemente, ¿no? Nunca uno termina de hablar, nunca uno termina de hablar. A mí me ponen unas 4 horas, 6 horas, yo puedo seguir hablando de todo, muchísimo más. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a dejar ahí y más bien vamos a dar paso a los alumnos que les toca el seminario. ¿Ok? Muy bien, si tienen alguna pregunta me la hacen, si no, callan para siempre. Doctor, disculpe, una consulta. A ver. ¿Cómo podemos diferenciar entre una secuela y el proceso de recuperación normal de un paciente? A ver, quiero entenderle bien. Repita, por favor, su pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo podemos diferenciar entre una secuela y los síntomas como parte de un proceso de recuperación normal del paciente? Secuela es algo que ha quedado como parte de la cirugía a posteriori, ¿no es cierto? A eso se refiere. Ya días posteriores se le ha dado de alta y el paciente tiene molestias, ¿no? Esa es una secuela. No sé si a eso se refiere su pregunta, ¿no? O sea, le damos de alta y después, por ejemplo, una secuela, una operación de hernia, puede ser pues que tenga un dolor crónico, ¿se dan cuenta? Entonces se lo operó, salió de alta, se recuperó, todo bien, todo, pero tiene dolor y dolor y dolor en la zona inguinal. Y ya está un mes con dolor y sigue el dolor. Esa es una secuela, por ejemplo. ¿Qué pasó? En ese caso, ¿qué pasó? Probablemente se ha dejado ligando al nervio de esa zona. Puede ser una rama del nervio epigástrico, puede ser una rama de un nervio pues, que va hacia el femorocutáneo, una rama de esos nervios que en el acto operatorio no lo percibimos bien y lo ligamos a ese nervio. Está ahí estrangulado ese nervio y de ahí viene el dolor, 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 dolor. ¿Ven? Eso puede ser. ¿Se dan cuenta? Puede ser eso, como consecuencia de esa operación, ¿no? ¿Ok? No sé si eso cubre su pregunta. Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Otra pregunta, si tienen? Si no, empezamos ya el seminario, por favor. Ya, entonces, más bien ya los alumnos que les toca, por favor, su seminario, empezamos de una